Bienvenido a 1920. Por Omar Cuellar. El año era 1989. El cielo de Bennington, Vermont, se cernía gris y opaco sobre mí, como si compartiera mi luto. Caminaba cabizbajo por las calles desoladas, con el alma hecha trizas y el corazón ahogado en una tristeza espesa. Acababa de salir del funeral de mi mejor amigo, y la imagen de su cuerpo yaciendo en el ataúd no dejaba de martillar mi mente. Nunca antes había visto un muerto, y aquella visión había calado hondo, como un corte invisible que no dejaba de sangrar. Sentía el peso insoportable de la ausencia. Jamás volvería a escuchar su risa, ni compartir secretos, ni discutir sobre trivialidades. La soledad era ahora mi única compañera. El aire estaba impregnado de humedad y el cielo amenazaba con descargar su llanto en cualquier momento. Mis pasos resonaban sobre la acera húmeda mientras avanzaba sin rumbo fijo, dejando que mi pena guiara mis pies. Bennington se extendía a mi alrededor como un escenario vacío. Sus casas antiguas parecían observarme en silencio, con ventanas como ojos apagados. No podía apartar de mi mente la imagen de mi amigo en su ataúd, sus manos cruzadas sobre el pecho, su rostro inmóvil, sereno y ajeno al dolor que su partida dejaba atrás. Cada esquina del pueblo evocaba algún recuerdo compartido con él, y ahora esos recuerdos dolían como espinas clavadas en la memoria. En medio de aquel silencio sepulcral, una melodía suave y delicada se filtró entre los árboles desnudos. Me detuve. Era un sonido puro, etéreo, proveniente de un piano. La música danzaba en el aire frío, rompiendo momentáneamente la opresiva melancolía. Siguiendo el origen de la melodía, mis pasos me llevaron hasta un camino secundario bordeado por una alambrada oxidada. Más adelante, aislada entre campos descuidados y maleza crecida, se alzaba una casa de campo solitaria, de esas que parecen abandonadas al paso del tiempo. La casa, aunque hermosa en su estructura antigua, mostraba señales evidentes de abandono. La pintura de la fachada se descascarillaba y la hierba crecía descontrolada alrededor, ocultando parte de la cerca. Las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas, reflejaban el cielo plomizo como espejos rotos. Sin embargo, la melodía seguía fluyendo desde su interior, atrayéndome con una fuerza casi hipnótica. Fue entonces cuando percibí movimiento en el porche delantero. Había gente allí. Me acerqué con cautela, y entre la maleza, distinguí a dos camarógrafos filmando a una pareja frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí al hombre. Era uno de mis actores favoritos de Hollywood. Lo había visto en tantas películas que conocer sus gestos y expresiones me parecía natural. Estaba discutiendo con una joven mujer, y aunque al principio creí que era parte de una escena, había algo en la intensidad de sus gestos que me puso en alerta. La discusión se tornó violenta en cuestión de segundos. El actor empujó a la mujer con brusquedad, y ella cayó al suelo. Mi corazón se aceleró. Dudé por un instante, pensando que debía ser parte del guión, pero lo que ocurrió a continuación me desarmó por completo. El hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla sin piedad. Luego, en un acto brutal e inesperado, la violó allí mismo, bajo la atenta mirada de los camarógrafos. Y la mía. Un nudo de horror me cerró la garganta. Miré a los camarógrafos, esperando ver alguna señal de que todo era una farsa, un montaje cinematográfico. Pero su expresión era fría, impasible, como si todo fuera completamente real. Un mareo me invadió y, sin poder contenerme, vomité entre los matorrales. La visión grotesca y la impotencia me sobrepasaron. La lógica trató de abrirse paso en mi mente confusa. Es solo una película, me repetía. Sin embargo, el miedo latente me impedía actuar. Dudé si debía intervenir, ayudar a la joven, pero la idea de irrumpir en una filmación me paralizó. El desconcierto fue tal que me convencí de que todo debía ser ficción. Hasta que el actor alzó la vista y sus ojos se clavaron en los míos. Su rostro, antes ensayado y controlado para las cámaras, se transformó en una mueca de furia. Se levantó de golpe, se subió los pantalones y avanzó hacia mí con paso decidido. Mis piernas se negaron a moverse. Intenté retroceder, pero el terror me ancló al suelo. Desde cierta distancia, sacó una pistola Stari, y sin dudarlo, disparó a través del alambre oxidado. No sentí el impacto, solo el calor repentino en mi frente y la visión de mi propia sangre brotando espesa sobre mis manos temblorosas. El dolor llegó después, como un eco distante. Me dejé caer al suelo, y a duras penas, repté hasta encontrar un hueco en la alambrada. Me escondí entre la hierba alta,
mi conciencia desvaneciéndose entre el latido acelerado y el zumbido en mis oídos. El tiempo perdió todo sentido. No supe cuánto estuve inconsciente, pero cuando mis ojos se abrieron de nuevo, la luz había cambiado. Me incorporé con dificultad, la sangre seca formando costras en mi frente. La casa seguía allí, pero el silencio era absoluto. No había rastro del actor, la mujer o los camarógrafos. Me alejé tambaleante, dejando atrás la casa como si huyera de una pesadilla. Pero algo era distinto. Al llegar al pueblo, noté detalles que no coincidían con lo que conocía. Los automóviles antiguos, los escaparates con objetos de otra época, los trajes de los transeúntes. De algún modo, estaba en Bennington, pero en otro tiempo. No cuestioné este hecho. Mi mente, aún aturdida, solo pensaba en ayudar a la joven. Me dirigí al edificio del sheriff, cuya fachada de madera parecía salida de un libro antiguo. Allí, con voz temblorosa y palabras entrecortadas, relaté todo lo sucedido. Mi historia fue recibida con escepticismo al principio, pero la gravedad de mis heridas y mi estado alterado convencieron al sheriff de iniciar una investigación. Pasaron más de 3 meses de una cacería incansable hasta que lograron capturar al violador. Fue encarcelado tras un juicio breve pero contundente. Durante ese tiempo, mi vida se cruzó con la de la joven que había intentado salvar. Se llamaba Evelyn, y ahora estaba embarazada del hijo de su agresor. El vínculo que se formó entre nosotros fue inesperado, pero profundo. La compartida tragedia nos unió más allá de lo racional. Con el tiempo, nació el niño, y Evelyn y yo decidimos criarlo juntos. Nos casamos en una ceremonia sencilla, prometiéndonos cuidar de ese pequeño sin que jamás supiera el horror de su origen. Sin embargo, en una tarde tranquila, Evelyn compartió conmigo un detalle que me dejó helado. Me confesó que el día de la agresión ella vivía sola en la granja con aquel hombre, que la violó. No había nadie más en la casa. Entonces, ¿quién había tocado aquella melodía en su piano? ¿Quién había tocado aquella melodía que me atrajo a su casa? La pregunta quedó suspendida en el aire, como la nota final de una canción olvidada. Y aunque quisimos encontrar una respuesta lógica, parte de nosotros supo que había cosas que jamás comprenderíamos del todo. Nuestro segundo hijo nació en 1922. Fin.